Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Las autoridades de gobierno no se ponen de acuerdo sobre la emisión de un permiso de tránsito para que los ciudadanos venezolanos que tienen visa para otros países puedan acceder a través de un corredor humanitario. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. El canciller hizo el anuncio, sin embargo la ministra de Gobierno asegura que continúan en revisión. Aquí el detalle. Aún si en estos grupos de ciudadanos venezolanos hay quienes tengan visa para otros países como Perú o Chile, todavía es incierto si podrán o no hacer tránsito a través de un corredor humanitario por Ecuador. Al respecto hubo posturas diferentes entre dos ministros de este gobierno. El canciller José Valencia ratificó que Ecuador emitiera un permiso de tránsito para migrantes que tengan visa. Para facilitar el acceso a los países sudamericanos que exigen visa y que se encuentran al sur del Ecuador, se va a emitir este permiso de tránsito. El permiso de tránsito es eso, permite que los ciudadanos venezolanos con visas válidas para otros países puedan llegar a esas otras naciones. Sin embargo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que la decisión no ha sido tomada. Si, por ejemplo, viene una persona que tiene visa para otro país, es una persona que está en tránsito. La pregunta es, ¿ese mecanismo cómo se activa cuando es tránsito terrestre? Mientras no tengamos claro, ni siquiera tránsito. Y fue clara al manifestar que ella misma constataría la situación en el puente de Rumichaca. Para que no quede duda de cuál es la medida que está en marcha, nosotros estamos revisando cualquier mecanismo, pero en este momento, si una persona no tiene visa para entrar al Ecuador, no puede entrar al Ecuador. En lo que sí están de acuerdo las autoridades es que la exigencia de visa humanitaria disminuyó considerablemente el ingreso de ciudadanos venezolanos al país. Se ubica aproximadamente entre las 40, 60 personas por día, una disminución con respecto a los 6.000. Hemos pasado de 1.500, 2.000 entradas diarias a 40, 60 entradas diarias. Y aunque la ministra niega que ya la decisión fue tomada, deja claro que lo están revisando, al igual que otros casos de posible tránsito. Como por ejemplo, tripulaciones de aviones. Esos casos merecen cierto tipo de revisión, pero no hay ninguna medida que en este momento esté en marcha. La exigencia de visa humanitaria para los venezolanos está en vigencia desde el 26 de agosto, como dispuso el gobierno en el decreto 826. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Bueno, y las esperanzas de al menos 1.000 venezolanos que permanecen en el puente Rumichaca desaparecen con las declaraciones de la ministra de Gobierno. Al menos el 80% tienen como destino Perú y Chile para reunificación familiar, pero no todos cuentan con visa de los países de acogida. La esperanza de los migrantes venezolanos de llegar a Perú, Chile u otras naciones del Cono Sur se desvanece con el anuncio de la ministra de Gobierno, pese a que tienen su ingreso asegurado en otros países. Para cruzar nada más Ecuador para llegar al otro lado, a la frontera de Perú con Ecuador, porque nosotros estamos haciendo vida ya en Perú. Yo tengo mi trabajo, pago mis impuestos, todo. La incertidumbre aumenta en los extranjeros, que insisten en su pedido de movilidad temporal para llegar a sus destinos y apoyar a quienes se quedaron en Venezuela. Sí, claro, ya hay muchos días. Ya era para que estuviéramos trabajando. Yo tengo familia en Venezuela que tengo que mandarle real. Son más de 15 días que permanecen estancados en Rumichaca e Ipiales, a la espera de ayuda para continuar su viaje, pues su intención no es quedarse en Ecuador. Por lo menos para encontrarse con sus familiares allá, para poder ayudar allá en Venezuela a los familiares de uno allá, pues, para que puedan comer allá por lo menos, para que tengan algo. Ante la falta de la visa hay quienes piensan internarse a Colombia en busca de fuentes de empleo, pues no está en sus planes retornar a Venezuela. Voy a hacer un retorno hacia Barranquilla, que me está esperando mi hermano. Ya que no pude pasar, bueno, solamente Dios sabe por qué. El promedio de ingresos legales a Ecuador es de 40 y 60 diarios, mientras centenares permanecen varados en el límite fronterizo colombo-ecuatoriano. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, salió en libertad luego de acogerse al beneficio del régimen semiabierto tras cumplir el 60% de la sentencia de 6 años. El ex dirigente deportivo fue acusado de recibir ingresos ilícitos por derecho de TV en varios torneos sudamericanos. Este es el momento en que Luis Chiriboga abandonó el centro de rehabilitación de Ambato, donde permaneció cerca de 6 meses. Su sentencia fue de 6 años de cárcel por lavado de activos, pero tras cumplir 4 años, que equivalen al 60%, se acogió al régimen semiabierto. He recibido el beneficio del régimen semiabierto
luego de cumplir absolutamente todos los requisitos legales. Chiriboga deberá presentarse ante la autoridad de manera permanente. Además, tiene prohibición de salir del país y no deberá consumir bebidas alcohólicas por 2 años. El dirigente deportivo, según la Fiscalía, recibió 6,1 millones de dólares por ingresos no justificados de empresas que licitaban por derechos de televisión de varios torneos sudamericanos. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas. 3 años de arresto domiciliario y menos de 1 en un centro de rehabilitación le sirvieron al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, para pagar una pena de 6 años de cárcel por el delito de lavado de activos. El otrora reconocido presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, que bajo su administración el Ecuador clasificó a 3 mundiales, fue detenido el 4 de diciembre de 2015 como consecuencia del escándalo de corrupción internacional conocido como el FIFA Gate. Fue un caso iniciado por la Fiscalía estadounidense varios años atrás, que estalló cuando ya tenía contundentes evidencias de sobornos, fraude y lavado de dinero por la entrega de derechos de transmisión de partidos de los campeonatos organizados por la FIFA. Chiriboga, como presidente de la Federación Ecuatoriana, estuvo involucrado en esos delitos y la Fiscalía inició de inmediato una investigación con prisión preventiva en su contra, pues lo acusó de recibir 6,1 millones de dólares en ingresos no justificados por parte de empresas que licitaban los derechos de televisión de varios torneos sudamericanos. En 2016, Luis Chiriboga, que había sido suspendido 90 días en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que luego renunciara a la presidencia, recibió una sentencia de 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Pero en segunda instancia, en junio de 2018, sus abogados consiguieron que un tribunal de apelaciones de la Corte Nacional de Justicia le reduzca la condena a 6 años de prisión. Durante el juicio e incluso después de la sentencia, Luis Chiriboga se mantuvo con arresto domiciliario y recién en diciembre del año pasado, un tribunal penal de Pichincha ordenó que Chiriboga sea trasladado a la cárcel de La Tacunga. El 29 de julio de este año pasó a la cárcel de Ambato hasta hoy, que obtendrá el estatus de libertad controlada por haber cumplido al menos el 60% de la condena, que en el caso de Chiriboga fueron 3 años de arresto domiciliario y apenas 9 meses en un centro de rehabilitación social. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Revisamos otros temas. La Contraloría General del Estado concluyó que hubo mal uso de los aviones presidenciales, generando un perjuicio de más de 9,5 millones de dólares para el Estado entre el 2012 y el 2017. Los vuelos fueron usados en su mayoría por otros funcionarios en vez del entonces presidente de la República. Se registra que 33 desplazamientos fuera de Ecuador no contaron con los manifiestos de pasajeros ni con el peso de carga y equipajes. De esta cifra, el destino de 24 vuelos internacionales fue hacia lugares considerados por el Servicio de Rentas Internas como paraísos fiscales. El Consejo de Administración Legislativa aprobó el presupuesto de la Asamblea Nacional para el año 2020. Se adicionaron 10 millones de dólares para proyectos que tienen que ver con el mantenimiento de la Asamblea. Por unanimidad, los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa aprobaron el presupuesto 2020, que es de 67 millones de dólares, es decir, 10 millones más que el actual presupuesto. La Asamblea también necesita tener su funcionamiento en temas normales, como mantenimientos de los diferentes equipos. No ha habido en ningún año, hace varios años, en algunos rubros, gastos de mantenimiento, que ahora pues sí se han considerado para que se funcionen de manera eficiente. Esos 10 millones servirán, entre otras cosas, para el mantenimiento del que habla Litardo. Tenemos, por ejemplo, equipos de computadoras del año 2000, tenemos impresoras del año 98, que ya están obsoletas. Tenemos un sistema de votación obsoleto de más de 10 años prácticamente, entonces se requiere presupuesto para poder cambiar el sistema. El CAL no dio paso a solicitar los 30 millones adicionales para la construcción del complejo legislativo. Es una obra
que no es urgente, que no es prioritaria, que representa un gasto, un alto impacto. Según el presidente de la Asamblea, hay un compromiso con el gobierno nacional para que se entregue en donación el edificio que antes usaba el Ministerio de Finanzas para que sea utilizado por los legisladores para que instalen sus oficinas. Con esto esperan dejar de arrendar los 2 edificios en los que se encuentran los legisladores, que no son ni presidentes ni vicepresidentes de comisiones. Que la Asamblea tenga la posibilidad de tener oficinas eficientes para sus asambleístas que no están en este momento en el edificio legislativo. Aunque sostienen que buscarán la manera de conseguir el financiamiento para construir el edificio en el que actualmente funciona una cafetería. No podemos descansar y debemos seguir buscando otras líneas de financiamiento. Desde este viernes empezará la coordinación con Inmobiliar para realizar la revisión del edificio y luego el traslado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Asamblea retomó el debate de las reformas al Código de la Democracia. Los representantes de la función electoral presentaron sus propuestas, enfocadas principalmente en el control del gasto electoral y financiamiento. La Asamblea recibió a las autoridades electorales del país. Diana Tamaín, Luis Verde Soto y Arturo Cabrera presentaron sus propuestas al Código de la Democracia. Atamaín fue la primera y se refirió al control político. Esta iniciativa no incrementa el fondo de promoción que proviene de los dineros públicos del Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano asigna a las organizaciones políticas, sino que hace referencia a los rubros provenientes de los aportes de los adherentes, afiliados y los simpatizantes de las organizaciones políticas. Ella propone además una unidad especializada de delitos electorales para prevenir casos como Arroz Verde. Por su lado, el consejero Luis Verde Soto mostró por separado sus propuestas y mediante videoconferencia, él habló sobre modificar el método de Hunt y eliminar las circunscripciones. Al restituir las circunscripciones provinciales y cantonales, el sistema proporcional debe permitir que haya representación de mayorías y minorías. En lo que coincidieron ambos miembros del CNE fue en el tema de equidad y violencia política. Proponemos sanciones rigurosas que van desde la suspensión de derechos políticos y la descalificación de las candidaturas. Por su lado, el Tribunal Contencioso Electoral también presentó sus observaciones, que básicamente tiene que ver con los tiempos en los procesos electorales. La práctica de la prueba en los procesos contenciosos electorales está lejanas al debido proceso. Se asientan, se fundamentan, se solicitan, se practican y se contrastan en función de una norma reglamentaria que resulta deficiente. Se recibieron otras comisiones generales de expertos en temas electorales. Sin embargo, el debate fue suspendido sin que los legisladores puedan aportar a este segundo informe. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente de la República se reunió con 20 organizaciones campesinas del Ecuador, un evento en el que anunció la construcción de 30.000 viviendas en predios pertenecientes a indígenas de la provincia del Cotopaxi. Con la entrega de este presente quedó plasmado el acercamiento entre el gobierno nacional y miembros de la unidad de organizaciones indígenas del Cotopaxi residentes en Quito, UNORIC, un evento desarrollado en la parroquia Cutuglagua en el cantón Mejía, en el que el presidente Lenín Moreno anunció el desarrollo de 30.000 soluciones habitacionales que beneficiarán a 6.500 socios, entre campesinos, comerciantes y migrantes retornados. Y ojalá el próximo año tengamos 50.000 para rebasar el propósito de entregar más de 180.000 viviendas a los más pobres. Estos predios ya son de nuestro señor presidente. Juntos sí podemos estar tomados por... Este proyecto forma parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad Social impulsado por el IES y busca mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Según el presidente del Consejo Directivo del Instituto, Paul Granda, durante 8 meses de trabajo se han logrado avances considerables. Hemos logrado, después de 4 años, por primera vez, excedentes en los recursos de Seguro Social. Y esos recursos adicionales que tenemos deben estar al servicio de la gente. En medio de estos esfuerzos por el bienestar social, se anunció que en lo que va del año se ha logrado superar la meta de 404.000 bonos de desarrollo humano. Hasta este momento ya hemos rebasado en casi 15.000 bonos los que había que entregar. Resaltó que el compromiso de todo el gobierno debería estar encaminado a que los ciudadanos cuenten con una vivienda propia y la posibilidad de superarse. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Un proceso judicial que tiene lugar en la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayas obliga a Seguro Sucre a pagar más de 34 millones de dólares a una empresa y terceros afectados por una rotura de un oleoducto. En la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil se desarrolla un proceso cuya acción e infracción dice honorarios de abogado. Esto contra Seguro Sucre, como se explica en la página 6, por razón de que la demandada compañía de Seguro Sucre S.A. no ha cumplido con pagar la cantidad de 34.638.540 dólares con 33 centavos, ni ha dimitido bienes por igual valor para embargo en el término concedido en el mandamiento de ejecución. Las razones se explican en la página 8, donde indica: el 11 de junio del 2001 se produjo la rotura del sistema del oleoducto transecuatoriano y el poliducto Chuchufín-Diquito en el sector del Huango. A partir de la fecha del accidente, Petroecuador recibió el reclamo de los terceros afectados, los que fueron remitidos a Seguros Rocafuerte para el trámite correspondiente al pago de la indemnización, que entre otros fueron Salmonesca por la filtración de sus criaderos de truchas y contaminación de los terrenos de su propiedad, la señora Flor María Andrade por el fallecimiento de su hijo, la señora Daisy Alexandra Isa Sandoval por el fallecimiento de su esposo, el señor José Alonso Simbaña por el fallecimiento de 5 familiares y la pérdida de semovientes, el doctor Klaus Amén por contaminación de su propiedad, que Seguros Rocafuerte, ante el pedido y notificación que debe pagar la indemnización en comunicación del 20 de septiembre del 2001. Seguro Sucre tiene que pagar más de 34 millones de dólares que se detallan en la página 10. Salmopesca en la cantidad de 537.640 dólares, facturas por trabajo de limpieza en la cantidad de 21.704.000 dólares. Doctora Leticia García, 12 movientes en la cantidad de 4.235 dólares. Miembros de la familia Ango Simbaña en la cantidad de 8.823.041 dólares. Hijo de la señora Flor Andrade en la cantidad de 1.764.000 dólares y esposo de la señora Daisy Isa en la cantidad de 1.764.000 dólares, lo que da un total de 34.638.540 dólares, debiendo la parte demandada, compañía de Seguro Sucre S.A., dentro del término de 24 horas, pagar la cantidad antes mencionada. Sin embargo, el pago no ha sido realizado, como continúa en el proceso, que dice: el auto emitido en fecha 8 de marzo no se ha ejecutoriado por el Ministerio de la Ley. Por consiguiente, es improcedente que la parte demandada Seguro Sucre S.A., si no se ha ejecutoriado el referido auto, llegar a acuerdos extrajudiciales con ciudadanos. Este proceso continúa y hubo recientemente una audiencia en la mencionada Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil. Continuamos con más información. La nueva compañía contratada por la Corporación Nacional de Electricidad para la lectofacturación, tras los reclamos de miles de usuarios, tampoco brinda este servicio. Sin embargo, las autoridades aseguran que ellos estarán pendientes de que no se repitan los errores de lectura de consumo. La historia de la madre del bebé que depende de 3 máquinas para continuar respirando y la advertencia de corte del servicio de energía que recibió por parte de CENEL tras un aumento repentino en sus planillas de luz hizo que se vuelvan a encender las dudas sobre si los problemas de la mala lectura del consumo por parte de la compañía siguen. Pese a que a Miriam le dijeron que sí hubo un error, a nosotros desde CENEL nos dicen que quizá no fue un error de la empresa. Pero ante las dudas consultamos si la nueva compañía contratada por CENEL, Proyelec, tras los miles de reclamos de usuarios, está brindando el servicio de lectofacturación para el que se la contrató. Desde CENEL asumen que no. No, Proyelec está haciendo un servicio de lectura y entrega de facturas. Esto pese a que en los convenios de pago se le cancela a Proyelec por el servicio de lectofacturación. Pero había una contingencia cuando no se podía realizar la lectofacturación. Esta empresa, como le decía, está temporalmente prestando el servicio. Para hacer eso hay que hacer una inversión. ¿Cómo garantizar entonces que no se vuelvan a repetir los problemas pasados? No le puedo asegurar. Lo que lo podemos nosotros exigir es, con la fiscalización que se tiene, hacer una fiscalización más en el día a día, más agresiva, llamemos así, exigir al contratista que tenga la cantidad suficiente de lectores para no recargar el trabajo a un solo lector. Asegura que Proyelec tiene alrededor de 90 técnicos que realizan cerca de 400 lecturas por día en Guayaquil. Sin embargo, desde el Comité de Empresa de los Trabajadores de CENEL, aseguran que antes de que se subcontrate el servicio, eran 150 las personas que tomaban las lecturas en Guayaquil. Pero en CENEL aún no hay fecha de cuándo se va a realizar la contratación con una empresa bajo todos los estándares del servicio de contratación pública. Aseguran que una vez terminen los procesos judiciales que existen con la compañía que estaba a cargo, ellos lo realizarán. Con Proyelec existe firmada un acta de compromiso. Al momento se han pagado 4 convenios de pago que suman $1.400.000 dólares y $240.000 dólares por multas. Dayana Monroy, 24 horas. Errores cometidos por jueces y fiscales han llevado a declarar nulidades en procesos o incluso
a entorpecer el traslado de detenidos a centros penitenciarios. La duda sobre si estos errores son voluntarios o no existe. Hace más de 2 semanas fue detenido un hombre que extorsionaba a su expareja. El juez que trató el caso ordenó prisión preventiva. Pero han pasado ya 15 días y él sigue sin ingresar a la cárcel. Todo esto porque un juez se equivocó. El juez había dirigido este oficio al Centro de Privación de Libertad. Entonces, decía la señorita, como le faltó poner el número 8, entonces no lo han trasladado. Un error que parece sencillo de corregir, pero que en 15 días no se ha hecho, por lo que ha permanecido en los calabozos de la unidad de flagrancia. Hay muchas personas detenidas que pasan más de 10 días en esos calabozos para poder llegar a alguna negociación con la víctima y que los dejan ahí. Obviamente que esto no podría ser gratis. Otra equivocación dejó en libertad a 7 miembros de una banda de narcotraficantes, quienes fueron sentenciados a 17 años de prisión, pero un error de jurisdicción territorial, es decir, el haberles abierto investigación previa y emitido orden de detención en Guayaquil, pero haberlos detenido en Manta, hizo que se declare la nulidad de todo lo actuado y que se ordene la liberación inmediata. A veces, desgraciadamente, son cosas que se hacen a propósito justamente para generar nulidades, para no quedar en evidencia que están haciendo algo que realmente no deben hacer. Se equivocan en los nombres, se equivocan en los apellidos, se equivocan en una letra, se equivocan en la fecha. Y digo se equivocan entre comillas porque realmente muchas veces no son errores. Pero cuando son muy repetitivos y cuando se dan en casos en donde sabemos que hay mucho dinero de por medio, empiezan a ser sospechosos. En febrero se detuvo a varias personas con 1 tonelada de droga que iban hacia Bélgica. La fiscal que llevaba el caso no pudo asistir a la audiencia preparatoria de juicio y el fiscal que la reemplazó se abstuvo de acusar, pese a que el informe de la titular era acusatorio. Finalmente llegó un habeas corpus preventivo que fue otorgado por jueces de un tribunal. Es decir, todos los detenidos, pese a haber 1 tonelada de droga como prueba, están en la calle. Pero finalmente el fiscal en este caso sigue en funciones, solo fue removido a otra unidad fiscal. Algo que ha ocurrido con frecuencia en los procesos disciplinarios que se ha abierto en contra de otros funcionarios judiciales. Dayana Monroy, 24 horas. Una organización delictiva que se dedicaba al narcotráfico y era manejada desde las cárceles de Guayaquil y Esmeraldas fue desarticulada. La Dirección Nacional de Antinarcóticos logró la aprehensión de 27 personas. Estos son los 27 integrantes de la agrupación narcodelictiva de alias Yaca, 15 de ellos capturados en Guayaquil por la Dirección Nacional de Antinarcóticos, en 39 allanamientos ejecutados la noche de este miércoles y madrugada de este jueves, en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y Loja. Ha sido incautada hasta el momento 356 kilos de marihuana, 1 kilo de cocaína y 13 gramos de heroína. 3 vehículos, 1 motocicleta y $2.200 en efectivo. El líder de la banda, alias Yaca, fue capturado en el sur del puerto principal. El sujeto presenta 2 antecedentes. En la actualidad se encontraba con medidas sustitutivas de presentación semanal, luego de haber sido detenido igualmente con 200 kilos de droga hace 2 meses. La droga venía de Colombia ingresando por Tumaco vía marítima hasta la provincia de Esmeraldas y luego vía terrestre hasta la provincia de Los Ríos, específicamente al cantón Quevedo, en donde la organización había estructurado un centro de acopio. Desde dicho cantón procedían a sacar a diferentes centros de consumo interno, tanto en la ciudad de Guayaquil, en Machala, en Loja, Babahoyo y Quevedo. La organización criminal de alias Yaca venía operando 2 años en todo el país con narcotráfico y microtráfico. Sus líderes organizaban el envío de la droga desde las cárceles de Esmeraldas y Guayaquil. De las 2 investigaciones previas que fueron abiertas desde el 2018 y 2019, quienes eran los líderes de la organización, tanto en Esmeraldas, quienes coordinaban con el líder de acá en Yaca, en la ciudad de Guayaquil. Catalina García, 24 horas. Más de 1.000 nuevos asentamientos irregulares se han detectado en todo el país en lo que va del año. La mayoría de ellos se ubica en las provincias de Guayas, Santa Elena, Pichincha y Manabí. La Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares ha identificado a traficantes de tierras. Hace tan solo 2 meses en estos terrenos no había nada más que vegetación. Pero el panorama fue cambiando con el pasar de los días. Y hoy aquí se ubican pequeñas covachas de madera, caña y plástico. Otros espacios simplemente están delimitados con alambre y estacas. Son aproximadamente 100 hectáreas de terrenos compuestas por predios públicos y privados, ubicados en la vía que conecta a Pozorja con playas.
Ahí se han asentado de forma irregular no menos de 300 personas. La Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares ha detectado que en este punto operan traficantes de tierra, quienes aprovechan que por el nuevo puerto esta vía se ha convertido en un polo de desarrollo. El traficante no solo les cobra por el suelo, sino que les cobra por un tema de seguridad, les cobra por el tema de iniciar los trámites para la legalización o poner algún tipo de servicio básico. En promedio les solicitan cuotas de entre 50 a 70 dólares, ¿no?, mensuales. Según información de la entidad, en lo que va de 2019 se han detectado 1.087 nuevos asentamientos, que han tomado posesión de 16.855 hectáreas a nivel nacional. La provincia del Guayas encabeza esta lista con 312 asentamientos, seguido de Santa Elena, donde se han detectado 114 de ellos. En Monte Sinaí, la Secretaría Técnica continúa desalojando a quienes se asientan en terrenos gubernamentales y en zonas de riesgo, pero pese a las advertencias, se sigue invadiendo. Lo mismo ocurre en Yaguachi. Parte de los terrenos municipales que se han puesto a disposición del Plan Casa para Todos hoy están tomados. Clever Falcón, alcalde de ese cantón, asegura que se planean desalojos. Esto no es que todo el mundo invade donde le da la gana y se hace dueño de lo que quiere. Nosotros por lo menos no vamos a aceptarlo. Que no inviertan dinero ahí porque no se les va a aceptar. Que ya nosotros tenemos suficientes problemas con las anteriores invasiones y que esto solo acarrea falta de servicios básicos en los diferentes sectores. La Secretaría Técnica del ramo ha colocado las denuncias respectivas en la Fiscalía para tomar acciones. ¿Los va a desalojar? Estamos esperando las resoluciones que tienen que tomar la Fiscalía, ¿no? Una vez que ellos resuelvan, se procederá con lo que ellos emitan. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Miembros del COE cantonal y veedores ciudadanos ingresaron al subsuelo de este cantón minero en busca de respuestas ante los constantes hundimientos. Nuevamente un socavón de 5 metros de diámetro aproximadamente pone en alerta a los habitantes del cantón Zaruma en la provincia del Oro, justamente en el mismo lugar donde meses atrás se abrió otro socavón de considerables dimensiones en la Escuela La Inmaculada. Bueno, todavía no podemos tener un análisis claro del tema. Lo que podemos suponer en este momento es que pudo haber fallado el trabajo que se realizó en esa zona o actividad minera nuevamente reincidente en la zona produjo este nuevo hundimiento. Parece que la remediación no ha tenido el resultado que se esperaba. Producto de este nuevo incidente, el COE cantonal resolvió ingresar en la mina San Antonio en busca de respuestas ante los ya constantes hundimientos. Durante el recorrido encontraron a varios mineros ilegales, los denominados sableros. El culpable es el gobierno. Ministro de Minas, subsecretarios de Minas, ¿por qué? Permitieron y dieron concesiones aquí en el centro de la ciudad, como le están dando ahora en la captación de agua potable para Zaruma, que es en el río Mirmir. Según el alcalde del cantón, Yancy López, están a la espera de la visita de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ha comprometido su visita acá a la ciudad de Zaruma durante el transcurso de esta semana, pero lo que nosotros queremos son acciones claras ya por parte del gobierno. Necesitamos que el gobierno tome acciones inmediatas frente a la actividad minera ilegal, frente a la seguridad de esta ciudad y a la protección de la misma. En 2017 en Zaruma se decretó el estado de excepción precisamente por los problemas derivados de la minería ilegal. Jorge Loaiza, 24 horas. El gobierno avanza con la socialización de su proyecto Ecuador Digital. Hoy en Guayaquil se firmó un acuerdo con las empresas telefónicas para una política de alerta temprana y sumó la participación del municipio al proyecto. Esta vez fue el turno de Guayaquil. El gobierno continúa socializando por el país su proyecto Ecuador Digital, un plan que hasta el 2021 se propone que el 98% del territorio esté conectado a Internet y que el 80% de los trámites sean vía electrónica. Y no es todo. Según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, Ecuador está listo para la tecnología 5G. ¿Cómo podemos hacer trabajando en equipo? Trabajando las operadoras, compartiendo información, compartiendo infraestructura, compartiendo decisiones. Pero las cifras no acompañan la propuesta y tampoco será para todos. Hace 5 años llegó al país la tecnología 4G y apenas el 50% de la población tiene acceso a ella. Actualmente existen más de 4.600 trámites que aún se deben realizar de forma presencial y hay sectores donde no llega ningún tipo de señal celular. En el evento de presentación de Ecuador Digital, el gobierno lanzó el acuerdo de la
política de alerta temprana. El objetivo es que a través de mensajes de texto al celular se alerte de forma oportuna sobre alguna amenaza. Este es un escenario complejo y sin duda las telecomunicaciones de emergencia son una herramienta vital. La alcaldía de Guayaquil también se sumó al proyecto de Ecuador Digital. Su alcaldesa Cintia Viteri firmó junto a Michelena el convenio para que Guayaquil se convierta en una ciudad digital. A Estonia, el país que Ecuador toma como ejemplo tecnológico, le llevó más de 20 años convertirse en 100% digital. Al gobierno le quedan menos de 2 años en el poder. Joana Ramos, 24 horas.